Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Cristina Ruiz, coordinadora general de filantropía del CEMEFI. Y como parte de la respuesta del CEMEFI para seguir en comunicación con nuestra membresía y para apoyar en esta pandemia, una de nuestras acciones ha sido una serie de webinarios semanales. En este caso siempre contamos con dos que son o sesiones informativas para la membresía o webinarios de fortalecimiento institucional, y hemos tocado muchísimos temas. El día de hoy hemos invitado a mi compañero, bueno, al coordinador de comunicación del CEMEFI, Ricardo Reynoso, quien ha sido pionero con este taller sobre la elaboración del informe anual, porque este ha sido realmente sabemos que sí es un área de oportunidad que muchas de las instituciones de la sociedad civil tienen, que no cuentan con un informe anual que sea público. Y nos dimos cuenta, esta detección la hicimos a través de la experiencia en la acreditación en institucionalidad y transparencia, porque veíamos que las organizaciones trataban de acreditarse, pero uno de los indicadores que les costaba trabajo o que no acreditaban en un principio de primera instancia, pues era que no contaban con un informe anual. A partir de eso vimos la necesidad. Hablamos con el área de comunicación, con Ricardo específicamente, y Ricardo fue quien hizo pues este taller o lo elaboró. Con el paso del tiempo no ha cambiado mucho, sí obviamente ha cambiado información sobre pues cómo contar las historias, ¿no? Ahora existen muchos más formatos, ¿no? De informe anual que ya él les contará. Porque cada vez pues contamos con más herramientas de diseño que a lo mejor son gratuitas, que ya no, para quienes hacen informes anuales muy in-house, ¿no? Sin embargo, pues siempre vemos que hay una necesidad de estar repitiendo pues al menos una vez al año a nuestros públicos este taller, y en este caso pues lo invitamos para que pudiera dar este webinar. El webinario tiene una duración es un poco mayor, no es de 1 hora como lo que están acostumbrados a tener martes y jueves, sino que lo hicimos esta vez de 1 hora y media para poder garantizar el tocar todos los temas que normalmente se tocan. Recuerden que el webinario estará grabado y van a tener acceso a él en el canal de YouTube del CEMEFI. Y adicionalmente, si necesitan mayor información, etcétera, nos pueden contactar. Y como les decía yo, también mi compañera Bélica Corona, quien es la nueva responsable de la acreditación en institucionalidad y transparencia, estará en la transmisión para poder ir contestando dudas en caso de que las tengan sobre este respecto. Así que sin más, Ricardo, muchas gracias por haber aceptado. Sabemos que todos andamos un poco locos con el Fondo de Despensa MX, pero pues muchas gracias por estos momentos en la agenda para poder tener este contacto con la membresía del CEMEFI. Tenemos ya en este momento pues poco más de 200 asistentes. No, 130. Bueno, un poco tenemos que revisar bien la lista, pero yo creo que sí llegamos, o sea, tenemos ahorita 130, pero se están sumando y creo que hay más porque están divididos en asistentes y moderadores. Entonces, la gente se sigue sumando, así que yo creo que ya te doy la palabra, porque lo que desean es el contenido que les vas a compartir. Así que bienvenido, Ricardo, y el espacio es tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos. La verdad me da mucho gusto estar con ustedes en esta modalidad virtual. Efectivamente, como mencionaba Cristina, pues bueno, ya tengo un rato dando este
este taller en diferentes lugares del país. Eso que oyen por ahí atrás es mi perrita, pero espero que no haga mucho ruido. Y también van a escuchar el gas y algunas otras cosas que ya estamos todos familiarizados con las transmisiones, bueno, y las reuniones que tenemos ahora todo el mundo desde casa. Pero vamos a entrar en materia porque les voy a contar rápidamente, que originalmente este taller está planeado para darse en aproximadamente 5 horas. Obviamente en un formato de taller pues incluyes ejercicios, incluyes una serie de cosas que no necesariamente son posibles y a veces tampoco deseables en un formato como este. Entonces lo que preparé es una versión muy muy resumida, porque incluso el otro taller tiene una especie de versión resumida de 3 horas, y ahora bueno, vamos a tratar de resolverlo en hora y media. Entonces ahorita les voy a ir platicando cuál es la propuesta de la manera en la que vamos a trabajar. Ya Cristina les adelantaba que una parte de eso va a ser, bueno, pues dividir un poco en bloques los contenidos para ir dando tiempo a preguntas y respuestas, no esperar a que esto ocurra al final, ¿no? Yo normalmente en mis talleres presenciales lo que hago, y seguramente siendo de tantos, que por cierto me da mucho gusto impartirlo para tanta gente, con la gente que se vaya sumando y los que lo estén viendo en línea a través de YouTube. Estoy absolutamente seguro que esta va a ser la presentación más multitudinaria de este taller. Difícilmente lo da uno para tantas personas en un formato presencial. Y bueno, pues les decía, yo normalmente le pido a la gente que haga lo contrario al esquema tradicional de que termina una exposición y hasta que no llevas 3 horas hablando, pues, les abres un espacio para preguntas. Yo normalmente les digo que más bien me interrumpan y hagan preguntas cuando lo crean necesario. En esta ocasión, bueno, pues no va a ser necesariamente así, pero vamos a acercarnos un poco a ese formato a través de estos lapsos para preguntar, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente y pasando ya en materia, aunque no sé, me parece que no está aquí cambiando la, la presentación. Entonces, denme un segundo para volver a compartirla y veamos si desde acá nos funciona mejor. Si aquí sí está corriendo, ok, bueno. Primero que nada, bueno, no voy a ahondar en mi presentación propia, digo, finalmente ya les comentó Cristina, bueno, quién soy. Soy Ricardo Reynoso López, coordinador de comunicación del Centro Mexicano para la Filantropía desde hace poco más de 10 años, con poco más de 20 también colaborando en organizaciones de la sociedad civil. Nada más les voy a decir así a manera de resumen, porque pues finalmente uno cuando va a un curso, a un taller, no sé, cuando estás incluso en una clase, pues bueno, pues cuáles son las credenciales de la persona que está ahí enfrente para hablarme, ¿no? ¿Cuál es su conocimiento de causa? Entonces, les diría que en esos 20 años que llevo en la sociedad civil, pues creo que la primera cosa que hice como trabajo fue llegar a hacerme cargo de un informe anual en la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural en ese entonces, y pues desde ese tiempo para acá he hecho al menos un informe anual para las organizaciones en las que he trabajado, más otros que he hecho a otras instituciones, me han contratado para hacer otros informes y he dado asesorías, pero principalmente, y lo que nos tiene aquí, pues sistematicé lo que es la manera de hacer un informe anual. Ahorita les voy a contar más detalles sobre eso. ¿De qué se trata un informe anual? Aunque ahorita vamos a ver la definición. Bueno, pues de dos cosas. Trabajas básicamente con lenguaje, con redacción, con textos y con imágenes. Entonces, en ese mismo sentido les cuento que, bueno, a mí una de las cosas que más me gustan en la vida, que practico poco desde que tuve hijos y eso, pero leer y escribir son cosas que me gustan mucho. En el ámbito de escribir, bueno, gané un premio nacional de cuento, el Armando Duvalier en Chiapas, y tengo también un premio nacional de periodismo sobre altruismo. Y por otro lado me gusta mucho la fotografía, aunque no lo hago de manera profesional, he hecho algunas exposiciones individuales y colectivas. Entonces, bueno, esto como lo que es el trabajo, las habilidades, por decirlo así, para elaborar un informe anual necesarias. Y por otro lado, bueno, pues yo en mi trabajo me he desenvuelto antes de llegar al sector social, y también durante esto, bueno, estuve en prensa escrita, radio, televisión, agencias de publicidad, productoras de video. Entonces, como verán, pues algún camino he recorrido en términos de comunicación y trato de plasmar todo esto en una pieza de comunicación en particular como es el informe anual. Vamos entonces a entrar
Ups, nuevamente me pasa lo mismo con estas, pero no sé por qué esto como que se traba. Ahí está. Bueno, tenemos, ¿qué es el informe anual? Como les decía, vamos a hacer aquí un rápido repaso de lo que es. Normalmente... Perdona, Ricardo, interrumpa, pero estamos todavía viendo la portada y no está en pantalla completa tu presentación. Ahora sí ya. A ver, ahí... Y si a lo mejor la puedes Salgo en convertir a pantalla completa, por favor. A ver, ¿ahí se ve ya en pantalla completa o no? Sí, ya, no. Ahí yo lo tengo en pantalla completa en mi vista. Lo que tienes que hacer es compartir la pantalla en donde está la pantalla completa. A ver, espera, entonces déjame cambiar esto. Una disculpa. Déjame ver. Les confieso que Teams no es mi plataforma favorita para estas cosas. Y ayer hicimos una prueba y todo salió muy bien. Pero ya ven que así es la tecnología, ¿no? A ver, ahí vamos de nuevo. ¿Ahí la ven? ¿No es la pantalla completa? ¿Ahí está en pantalla completa? No. Bueno, déjalo así y seguimos. Para avanzar. No va a haber otro. Ok. Bueno, si no, ahorita que pasemos a una parte de preguntas, tratamos de arreglarlo. A ver, yo aquí ya tengo en pantalla completa, ¿no la ven así? No. Ok. Bueno, pues sigamos así. Digo, el punto son los contenidos, ¿no? Y además van a tener después esta presentación. Entonces, les cuento rápidamente qué es el informe anual, ¿no? Lo primero es que hay que describir qué es el informe, ¿no? El informe es un documento escrito, independientemente de que ustedes lo publiquen o no sobre papel, siempre va a ser un documento escrito, es decir, aunque termine en una página web o como un documento digital, hay que tener en cuenta que las características de ser un documento escrito tienen que ver con su permanencia y con la seriedad que le damos a todo lo que está escrito, ¿no? O sea, en papel, ahora el internet tiene una gran credibilidad, falsamente creo yo, pero no vamos a discutir eso. Lo importante de este informe también es que se elabora como una obligación institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que el informe no es nada más un documento que yo produzco por producirlo o porque me parece interesante compartir con la gente. Tenemos una obligación como organizaciones de la sociedad civil de informar en términos de transparencia y eso hace que el informe sea una herramienta para dicha transparencia. ¿Cuál es el fin del informe? Bueno, comunicar información a diversas audiencias. Otras características es que su contenido está determinado por la misión de la organización, es decir, ¿qué es lo que voy a informar? Bueno, ¿cómo avanzo en términos de mi misión? El informe también tiene que reflejar la esencia de la organización, ser congruente con su objeto social y sus propósitos y estar alineado con su imagen. Me parece que todas estas cosas son bastante claras. Normalmente ahondo yo un poco más sobre esto, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Quisiera yo aquí nada más destacar la palabra congruencia. Yo además de los cursos estos del informe anual doy diferentes cursos de comunicación para organizaciones principalmente, y la palabra congruencia es la base de la comunicación. O sea, cuando tú comunicas algo tiene que haber una congruencia entre lo que eres, lo que piensas, por decirlo así, incluso como organización, lo que dices, es decir, lo que comunicas, y lo que haces. Todo eso en general crea una cosa que se llama percepción, ¿no? Y la percepción que tiene la gente de nosotros tiene que ser que somos congruentes. Hay que decir esto, no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo se juzga, por ejemplo, la validez de la filosofía o de la religión, por decirlo así. Vamos a utilizar la filosofía porque finalmente la religión es un esquema que sigue un esquema filosófico, ¿no? A diferencia de la ciencia, por ejemplo, pensemos en las matemáticas, ¿no? Donde tú sabes si algo es verdadero o falso de acuerdo a si tú tienes una suma correcta o incorrecta, por ejemplo. En términos de lo social, en términos de la filosofía, igual con la comunicación, lo que juzgas es la congruencia. Es decir, un sistema filosófico, por ejemplo, lo que pretende es darte una explicación congruente
dicho de la manera más simple, de dónde venimos y a dónde vamos y qué ocurre en medio, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una filosofía congruente, tienes un sistema filosófico que es válido, por decirlo así. Eso mismo ocurre en temas de comunicación. ¿Qué quiere decir que seas congruente? Bueno, este ser congruente refleja otras cosas de este mismo punto. Cuando hablamos de que tienes que reflejar tu esencia, estar alineado con tu imagen, esos serían de alguna manera consecuencias de la congruencia, o visto de otra manera, serían pilares o argumentos, maneras en las que creas esa congruencia. ¿A qué se refiere con reflejar su esencia, tu informe? Bueno, tú tienes que ser, por ejemplo, ecológico en tu informe, si eres una organización que promueve el respeto, el cuidado, la preservación del medio ambiente, ¿no? O sea, no es posible que, o sea, si tú eres una organización de la sociedad civil que trabaja temas de medio ambiente, no puedes hacer lo que hacen otras organizaciones, ¿no? Por ejemplo, en el CEMEFI, que vamos a ir viendo como ejemplo, en algunos momentos el informe anual que producimos al CEMEFI, y si me permiten un momento, igual ahorita se los voy a mostrar rápidamente, si lo encuentro aquí. Aquí tenemos, déjenme ver. Ups, bueno, lo voy a buscar en un momento. Pero lo que quería mostrarles es que el informe anual del CEMEFI es un informe bastante detallado, y es un informe que, perdón, aquí me estoy perdiendo con esto. ¿Ven ahí la presentación nuevamente? No estás compartiendo pantalla. A ver, espera. Ahí que estoy compartiendo. ¿Está mi pantalla ahí? Sí. Ok. Era completa. Ah, lo logré. Bueno, Gracias. entonces, ahorita para no tentar a la suerte no les voy a mostrar el informe hasta más adelante. Entonces, bueno, ¿qué estábamos hablando de la esencia, la congruencia? Les decía que, por ejemplo, el informe del CEMEFI es un informe que ha llegado a estar, no sé, por ahí, en algún momento andábamos arriba de 80 páginas, empezamos a más bien crear un resumen ejecutivo, y nos fuimos también al formato digital. Pero por las diferentes características de los públicos del CEMEFI, nosotros seguimos haciendo un informe impreso también, que anda por ahí de las 60 páginas, una cosa así, 48 creo es lo menos que hemos tenido. Y eso, si ustedes piensan en un informe impreso, es un montón de papel. Yo como CEMEFI me puedo permitir hacer eso, porque no soy una organización ecologista, por ejemplo. Pero ¿qué opinarían de Greenpeace que les mande a su casa un informe de 48 páginas en papel, ¿no? O sea, la congruencia es muy importante entender, que no quiere decir que las cosas no están bien o mal de manera determinante y en sí mismas, sino que tienen que ver con otras cosas que estamos hablando aquí, ¿no? Es estar alineado con tu imagen, y estar alineado con tu imagen quiere decir estar alineado con tu misión, que es el punto principal de este apartado del que estamos hablando. Una cosa muy importante como tercer punto: el informe es un informe de resultados, no de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Muchas organizaciones de repente confunden el hecho de que crean una serie de informes a lo largo del año, por ejemplo, para sus reuniones del equipo operativo, o para informarle a su consejo directivo o patronato. Entonces, esos son informes de la operación, son informes en donde tú sí puedes poner qué actividades estás llevando a cabo para lograr los objetivos que te has planteado. Pero en el caso del informe anual, este informe no es de carácter interno, es lo que estamos informando hacia afuera, hacia públicos externos. Eventualmente también le estamos informando a nuestros propios públicos internos, pero el consumo principal, la persona a quien estamos destinados, la audiencia en términos de comunicación, es la gente que está afuera de nuestra organización, y a esos públicos lo que queremos comunicarles es los resultados, los avances entre lo que es nuestra misión, que a su vez tiene luego objetivos, cómo vamos en eso, o sea, qué tanto avanzamos. A la gente no le importa las actividades que tú hiciste. Yo me acuerdo, por ejemplo, desde hace años, dentro del mismo CEMEFI, que de repente había ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que es bien difícil hacer avanzar, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones que tienen por objeto lograr cambios en términos de las leyes, ¿no? Que el trabajo de incidencia en políticas públicas es fundamental para ellos. Bueno, cambiar una ley es dificilísimo.
Entonces, de repente yo me acuerdo que... Dani, usa recoger que no va a hacer oficio. Bueno, lo que resuelve Dani, ¿Puedan, por favor, a silenciar los micrófonos en lo que detectamos quién tiene el micrófono? Pero por favor, muchas gracias, disculpa. No, digo, entendemos todos que también es complicado a veces este tipo de comunicación. Bueno, les decía, retomando este ejemplo, ¿no? Yo quiero cambiar una ley, por ejemplo, entonces, ¿qué tengo que informarle a la gente, no? Y con una muy apreciada compañera me pasaba que de repente a la hora de pedirle información era, oye, nos mandaban, bueno, respecto al cambio particular en la ley que rige a las organizaciones, en tal sentido, el que fuera, sostuvimos 8 reuniones, 3 desayunos, con los diputados y los senadores, ¿no? Relacionados con eso, con otras organizaciones, y entonces eran 3 párrafos donde se describen una serie de actividades, ¿no? Hay otras personas, por ejemplo, recuerdo que también me tocó alguna vez, que te decían cuántas llamadas telefónicas habían hecho para promover, no sé, algún tipo de membresía o donativos, ¿no? Entonces ahí el punto era, a ver, ok, hiciste todas estas reuniones, tuviste desayunos, comidas, más reuniones, ¿y qué pasó con la ley? Entonces, no, pues no cambió nada, o sea, no ha cambiado. Entonces no hay resultado que informar. O sea, hay un montón de actividades, esas actividades están muy bien para los informes de carácter operativo que te sirven para tomar decisiones y decir, bueno, a lo mejor los desayunos no son una buena estrategia y hay que hacer otra cosa, pero al público fuera no le vas a informar eso, o sea, no importa lo que hagas en el medio, sino el resultado que obtienes. Eso es bien importante que lo sepan, porque eso también incide en cuestiones del contenido del informe. Ahora, este último punto es interesante, porque si el informe es parte fundamental de la imagen institucional. Bueno, normalmente en el taller que yo doy, más o menos la mitad del tiempo está dedicada a convencerlos de esto, de que el informe no es, además de ser una herramienta fundamental de transparencia, y que es probablemente, bueno, no probablemente, en realidad es de todos los documentos que ustedes producen al año el más importante, pues tiene una incidencia en 1000 cosas, o sea, es parte fundamental de la vida institucional, es tu tarjeta de presentación, digamos, y te da visibilidad social. Todo esto, normalmente yo a partir de esta lámina lo empiezo a desarrollar mucho, ¿no? Para convencer a las organizaciones de 2 cosas, de que el informe, además de la obligación que tenemos de hacerlo, nos puede servir para otras cosas. Una, la visibilidad social que se anota aquí. Otra, nos sirve también como un símbolo, digamos, de nuestra institucionalidad, desde el hecho de que existimos, que tenemos permanencia, y la parte de transparencia, que es obvia, y una cuarta bien importante, que aunque aquí no vamos a desarrollar, pero les va a gustar, porque finalmente todas las organizaciones tenemos siempre como una preocupación la procuración de fondos. El informe anual es una gran herramienta de procuración de fondos. ¿Tú puedes procurar fondos sin un informe anual? Sí lo puedes hacer, pero es bastante difícil. O sea, cuando tú vas a pedir dinero, lo primero que te va a decir es, ok, necesito saber que tu organización existe, es confiable, es transparente, y todas esas cosas, si ustedes hacen bien un informe anual, las pueden reflejar ahí. Ahorita no me voy a detener en eso porque no nos da tiempo, vamos a pasar estrictamente a cómo se elabora, ¿no? Aquí, esta primera reflexión que hago tiene que ver con convencer a quienes tienen alguna duda sobre hacer un informe anual. Muchas veces hay organizaciones que nunca han hecho un informe anual o que no están del todo convencidas. Normalmente no las personas que van a uno de mis cursos o talleres, sino sus instituciones o hay personas a las que ellos tienen que convencer sobre hacer un informe anual, porque además al final tú le vas a tener que invertir al informe anual, o sea, en términos de costos. Tú tienes que tener también en cuenta que el tiempo de las personas vale, o sea, el informe anual representa un costo, si lo quieren ver así, para la organización, pero utilizando el lenguaje positivo, pues en realidad estás hablando de una inversión. Esa inversión te va a redituar en términos de imagen institucional, como dice ahí, de visibilidad social, y si lo haces bien y complementado con otras cosas, incluso en el tema de procuración de fondos, ¿no? Ahora, en esta primera parte que les decía yo, la otra cosa de la que yo trato de convencer a las instituciones es que a pesar de que
te representa más trabajo, algunos egresos. En general, el informe anual no es difícil de hacer porque tú tienes, como mencionamos antes, la obligación de informar, primero por el carácter de las organizaciones de la sociedad civil, que en una de sus definiciones más simples, pero que a mí me gusta bastante, es que somos organizaciones privadas que trabajamos con dinero público. Y con dinero público no quiere decir que el gobierno nos dé todo el dinero. Los donativos que recibimos, por ejemplo, una vez ingresados como tales a nuestra organización, ya no son dinero privado. Eran dinero privado del que cuando nos lo dio una persona, una empresa. Pero el momento en el que nosotros lo ingresamos a nuestra organización, eso se convierte en recursos de carácter público. Por eso no podemos tomarlos y repartirlos entre el consejo o entre los que trabajamos ahí. Por eso si cierra la organización, tampoco se puede apropiar nadie de esos recursos. Tienen que pasar por ley a otra organización de un objetivo social similar. Entonces, este trabajo con los recursos públicos y que además podemos complementar con la idea de que trabajamos por los demás, es decir, las organizaciones que son donatarias autorizadas para empezar y que son objeto de esta plática, no están trabajando para su autobeneficio, son otro tipo de organizaciones, se caracterizan por ser organizaciones de servicios a terceros. Entonces, desde esas dos perspectivas tenemos la obligación de informar y la buena noticia es que si ustedes nunca han hecho un informe anual y van a empezar a hacerlo mañana, no tienen que empezar de cero a decir, ¿y ahora dónde carajos voy a encontrar la información necesaria para probar mi institucionalidad, transparencia y dar a conocer mis objetivos y cómo voy avanzando con ellos y cómo utilizo los recursos? O sea, en general toda esa información ya está en otros lados de la organización. A lo mejor si ustedes son, como en mi caso, un departamento de comunicación, pues a lo mejor no la tienes toda tú, pero hay otros lugares de la organización en donde está toda la información relativa a la utilización de los recursos, es decir, la parte económica de un informe, están los resultados de nuestro trabajo social, están, no sé, los datos de quienes nos financian, ¿no? De quienes beneficiamos, la manera en cómo lo hacemos. Entonces, el informe anual finalmente es un ejercicio de sistematización. Por un lado, tomamos toda esa información y la sistematizamos, y por otro lado, que esto es bien importante, lo hacemos con una intención. Entonces nosotros decidimos si queremos que nuestro informe anual sea estrictamente informativo, o queremos que nos sirva como herramienta de procuración de fondos, o de qué manera queremos que contribuya a que nos conozcan y reconozcan, que eso es lo que es la visibilidad social, y entonces ya le damos un manejo de acuerdo a eso, a la información, es decir, le damos un manejo que tiene intencionalidad. Ahorita les dije a grandes rasgos lo que normalmente me lleva más o menos 1 hora y media explicar, pero no nos vamos a detener ahí, les decía, porque nos vamos a ir estrictamente a la parte de cómo hago un informe, porque yo doy por hecho que con esta como multitudinaria confirmación ya no los tengo que convencer a ustedes de la importancia de hacer un informe anual ni de los beneficios que les puede traer, ¿no? Y creo que tampoco, porque finalmente pues todos estamos inmersos en nuestras organizaciones, todos sabemos que esa información que requerimos existe, ¿no? Recuerden que además por cuestiones legales tenemos que entregar informes al sistema de administración, al servicio de administración tributaria, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a las legislaciones estatales también tenemos que reportar a la Junta de Asistencia Privada, por ejemplo, si somos IAP. Entonces, bueno, vamos a obviar eso y vamos a pasar entonces a la parte de cómo elaborar un informe anual. Si es que esta cosa me permite pasarlo. Ok, ahí estamos ya. Bueno, vamos entonces a ver los pasos para elaborar el informe anual. Yo les voy a mostrar aquí los pasos que ustedes tendrían que elaborar para hacer cualquier informe. Y eventualmente vamos a llegar más adelante a una parte de contenidos y ahí vamos a empezar a encontrar diferencias entre un informe muy grande y un informe mínimo que podrían hacer. Pero bueno, ya les adelanto que el ejemplo que yo uso es un informe como el que yo hago para el CEMEFI, ¿no? Pero primero vamos por los pasos. Si ustedes hacen un informe grande o chiquito, ustedes pueden tener en realidad un informe anual, y lo vamos a ver al rato, en 4 páginas, por ejemplo. Pero en todos los casos, aunque sea ese o el de 48 páginas del CEMEFI, versión resumida además, ustedes siempre tendrían que hacer lo siguiente. Primero, elaborar un cronograma. Definir el contenido y la estructura del informe. Identificar a los responsables por sección. Solicitar la información
a copiarla y procesarla. El procesarla implica la redacción de textos, la selección de fotografías e ilustraciones. Luego hay que validar esos textos y gráficos. Tenemos también como una parte importante la selección de proveedores. Hay luego un trabajo de corrección de estilo, traducción, depende evidentemente si los públicos que ustedes tengan los que van dirigidos, diseño del documento, revisión final de ese diseño, revisión de las pruebas de impresión, impresión del documento, recepción de los impresos y distribución de su informe anual. A continuación vamos a ver punto por punto cada una de estas cosas. Aquí lo más importante sería que aunque hay cosas que parecen muy obvias, o sea, revisión final del diseño, va a decir, ajá, ok, pues yo entiendo que tengo que revisar, pero cuando obviamos las cosas es cuando incurrimos muchas veces en omisiones y en errores, ¿no? Entonces, las muy obvias a lo mejor las vamos a tratar muy rápido, pero si tienen cualquier duda o algo, las vamos viendo. Primero, bueno, a lo mejor aquí, si quieren, podemos hacer una pequeña pausa por si hay preguntas o algo, aunque apenas estamos entrando en materia, pero bueno, pues fue sobre todo el hablar de estos dos puntos, de la importancia del informe, para lo que sirve como instrumento de transparencia, y el hecho de que ustedes ya tienen esa información. No sé si aquí tienen alguna duda o comentario, hasta aquí. Hola. Hola. Solo quiero saber si nos compartirás esta presentación. Sí, claro, ustedes pueden tener acceso a ella. Bueno, va a estar la grabación del foro y si quieren, por supuesto que puedan tener acceso a ella solicitándosela a Cristina. Ok. Gracias. Muy interesante, ¿eh? Gracias. Buenos días, profesor. Hola. Habla Tenodoro. Sí, ya sé. ¿Cómo estás, Tenodoro? Bien, gracias. Muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo ustedes en el CEMEFI en este momento tan crítico. ¿En qué momento recomiendas hacer el cronograma? Porque como que habemos instituciones en las que no vamos con el ejercicio fiscal. Te refieres al caso de instituciones educativas sobre todo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, te pido una cosa. Vamos adelante con eso y ahorita les explico lo del cronograma y luego lo ajustamos y luego te hago el comentario de instituciones educativas, que es una pregunta que siempre sale en todos los talleres. ¿Cómo elaboras un cronograma? Bueno, si quieren, bueno, no sé si hay alguna otra participación o ya nos vamos directo a esta parte. Creo que ya no hay y les pediría por favor que puedan silenciar sus micrófonos para que no se vicie el ruido. Muchas gracias. Ok, vamos entonces con el cronograma. ¿Qué es un cronograma? Un cronograma es una cosa muy simple, es un esquema en el que distribuyes una serie de actividades que vas a realizar con un objetivo, evidentemente, y bueno, es la distribución de actividades en el tiempo. Eso es básicamente la definición de un cronograma. Y para que el cronograma sea operacional, tienes que establecer fechas límite para cada actividad. Para elaborarlo hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el tiempo evidentemente es la principal variable que hay que considerar al hacer un cronograma, ¿no? ¿Cuándo empiezas a hacer un cronograma? O sea, pensemos en esta cuestión del informe anual, o sea, ¿no? En el cronograma, como dice este punto, las fechas se establecen de adelante hacia atrás, es decir, yo sé que yo tengo que entregar, por ejemplo, el informe anual del CEMEFI el día que ocurre la asamblea. Entonces, mi fecha última en la que tiene que estar todo listo es, normalmente las asambleas de las organizaciones son en los primeros 3 o 4 meses del año. Entonces, vamos a poner que tengo que entregarlo el 28 de marzo, ¿no? Entonces, yo sé que para esa fecha tiene que estar listo. De ahí me voy para atrás y entonces digo, ok, para que esté listo, como voy a hacer un informe impreso, necesito una semana atrás para la imprenta, una semana atrás para el diseño, y me empiezo a ir así, ¿no? Ahora, hacia atrás hay un límite también, porque al final voy a llegar al punto de cuándo le solicito información. Es muy chistoso que yo cuando hago esta pregunta en los talleres, de repente le digo a la gente, a ver, ¿cuál es el primer día que tú puedes solicitar la información a la gente? Y luego como tendemos a esto de todo es para ayer y siempre sentimos como que vamos tarde con las cosas, de repente te dicen, no, pues desde ahorita, ¿no? En noviembre, ¿no? En diciembre antes de irnos de vacaciones. Y el punto es que, por una obviedad, si tú vas a informar en año calendario,
pues no puedes pedirle información a nadie antes del 1 de enero de este año, digamos, sobre el año anterior, porque hasta entonces han terminado sus actividades, entonces hasta en ese momento, ¿no?, tienen los datos, los resultados de la operación de programas, de ingresos y egresos, de lo que ustedes quieran. Ahora, antes de pasar a otra cosa con esto de las fechas, voy a tratar súper rápido la duda de Atenodoro. Normalmente informamos año calendario, es decir, informo de enero a diciembre, ¿no? Eso aplica básicamente para todas las organizaciones, con excepción de las que trabajan el calendario de tipo educativo, o sea, los que trabajan un calendario escolar, digamos. ¿Ahí qué pasa? Bueno, si yo informo de enero a diciembre, tengo la parte financiera, que es fundamental del informe, estoy informando el año fiscal junto con mi año de trabajo. Yo en realidad puedo mover como me dé la gana como organización los tiempos, o sea, el momento en el que informo, por ejemplo, pero voy a entrar en ese problema, que mis estados financieros, por ejemplo, yo no puedo pedir estados financieros que sean septiembre a agosto, ¿no?, por decirlo así, en fechas de carácter educativo, ¿no? Entonces voy a entrar en esto, pero por otro lado, yo sí puedo informar mis programas de trabajo en año escolar, o sea, no en año calendario, sino en año escolar. Entonces digo, en el ciclo escolar que va de tal a tal, ¿no?, estos son mis logros. Y lo único que tengo que hacer para que no haya una contradicción es explicar dentro del mismo informe que estoy informando mis programas en año escolar y estoy dando a conocer mi información en la cuestión fiscal, en año fiscal, en la cuestión de los números, ¿no?, y de los estados financieros. Entonces, no tiene mucha dificultad, nada más es importante ser claros, porque si no lo aclaramos ahí mismo, entramos en el problema de la congruencia, ¿no? O sea, no parece congruente, entonces, ¿por qué me habla aquí de un periodo y acá me habla de otro? O sea, hay que explicarle a la gente cómo funciona eso, ¿no? Y una cosa bien importante, hay que establecer criterios de por qué informo así, y mantenerlos, o sea, todos los criterios tenemos que mantenerlos. No puedo informar de una manera un año y de otra manera distinta el año que entra, ya sea en términos de tiempo, o si un año digo que beneficio a familias y el otro año digo que beneficio a personas y luego lo cambio por niños. O sea, tenemos que tener una serie de indicadores que son constantes y consistentes. Para terminar lo del cronograma, bueno, el cronograma se trabaja junto con los proveedores de diseño e impresión. Aquí no vimos en la parte anterior esto de que básicamente todo lo que necesitamos para elaborar un informe está dentro de la institución, pero hay algunas variantes externas como diseño e impresión si vamos a ir si pensamos, por ejemplo, un informe tradicional escrito. Entonces, estos externos no tienen nuestra misma preocupación por el informe, ni manejan nuestros tiempos, entonces tenemos que hacer acuerdos con ellos. He visto muchas organizaciones que de repente, o directivos, más que las organizaciones, directivos que dicen, no, pues sí, a ver, pero entonces si tiene que estar impreso, ¿no?, el viernes de la semana que entra, pues entonces se lo entregamos 3 días antes al impresor, ¿no? Y tú así como que dices, a ver, pero pues tú no eres impresor, ¿no? O sea, ¿tú cómo sabes? O sea, la impresión no es así de que le echen muchas ganas o que, o sea, tiene un proceso, ¿no? Las máquinas tardan X tiempo en pasar los pliegos, entonces no nos inventemos las fechas, los números de días que le vamos a dar al impresor o al diseñador. O sea, hay que respetar los tiempos de los procesos que están afuera de nuestra organización. Aquí tenemos el segundo punto, que aquí vamos a verlo súper rápido, porque aquí al final de les voy a dar como lo que yo les digo siempre es mi regalo para las organizaciones y lo que yo mismo descubrí creando este taller y enriqueciéndolo al irlo presentando con gente de todo el país. Contenido y estructura. Empezamos con la misión y la visión. Pero bueno, antes les voy a hacer una aclaración. En este punto, ¿sí me escuchan? ¿Sí se está escuchando? Sí, ya se escucha. Ok. Sí. Ok. Es que también aquí está mi esposa escuchándolo, entonces ya me dice cuando algo malo pasa. Bueno, les decía, piensa, y ahorita que salió el tema familiar, creo que mi esposa nunca ha escuchado este ejemplo, pero lo va a escuchar el día de hoy. La manera en la que yo creé este taller en términos de contenido y estructura fue
Hay montones de organizaciones con muchísimas, de diferentes tamaños, diferentes presupuestos, diferentes objetivos, alcances. Cada una de ellas necesita hacer un informe distinto. Entonces, ¿cómo consigo yo que un taller le sea útil a todas? Como yo soy una persona pesimista y suelo pensar, ¿no?, en que todo va a ir bien y va a ser lo mejor, yo pienso en que todo puede salir de la peor manera posible, ¿no? Eso tiene ventajas porque así no te sorprende normalmente la vida, ¿no? Cuando no pasa algo tan malo como lo que tú esperabas, hasta te pones como optimista y sientes que no va tan mal la cosa, ¿no? Entonces, pensando en el peor de los escenarios, digo, ¿cuál es el peor escenario que tendría una organización para hacer un informe? El peor escenario que tendrían es estar en mi posición, o sea, trabajar en una organización de carácter nacional que tiene objetivos de posicionamiento a nivel internacional, que busca ser la referencia de la filantropía en México, que tiene 10 programas operativos para afuera, que es súper compleja y que es la cosa más complicada, quizá, bueno, una de las cosas más complicadas para comunicar hacia afuera en términos de la sociedad civil en este país. Yo dije, si alguien tiene que hacer un informe como el mío, primero, pobrecito, porque es una buena friega y porque ahora sí que te pone a prueba en muchos sentidos, ¿no? Pensé que afortunadamente la mayoría no tienen que hacer eso, pero a manera de una cuestión didáctica, lo que yo decidí hacer fue, voy a trabajar sobre el contenido y la estructura del informe que yo hago. Pero les decía que aquí mi confesión es que, en términos también pedagógicos, lo que yo les pido es lo que hacemos los malos padres, ¿no? Yo soy padre de 2 niños y acepto que soy mal padre. Y en ese sentido, les diría que comparto con todos los malos padres del mundo una cuestión educativa muy interesante, que es este rollo de ser mal ejemplo. Y entonces yo fumo, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los malos padres de todo el mundo? Les decimos a nuestros hijos, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Ajá. Y eso mismo es lo que les digo ahorita a ustedes. Ojalá ninguno de ustedes tenga que hacer un informe como el que les voy a describir aquí. Ojalá sean mucho más chiquitos y fáciles de resolver sus informes. Entonces, les voy a poner el peor de los ejemplos, ¿no? Me refiero en términos de complicación. Tomen solo aquello que les sirva, ¿ok? Entonces, en resumen, y piénsenlo durante toda la presentación, no hagan lo que yo hago, hagan lo que yo les digo. Contenido y estructura, misión y visión. Van a ver a partir de aquí que están marcadas en negro algunas cosas muy importantes. El contenido y la estructura tienen que ver también con lo que es, con el objetivo que le planteamos a nuestro informe, ¿no? Ahorita no hicimos eso, que en el taller incluso es un ejercicio decidir para qué lo quiero, si solo, como les decía, solo voy a informar, quiero pedir recursos con él, quiero mandarlo al extranjero para que me conozcan, quiero que esté en bibliotecas. Eso hace cambiar muchas cosas, pero misión, en términos de misión y visión, sea cual sea el objetivo que tú tengas en tu informe, vas a tener que poner la misión. La visión la puedes poner si quieres o no, pero si tú tienes además del informe un documento, por ejemplo, que sea tu presentación institucional, no tienes que incluir la visión. Luego, también hay marcado, consejo directivo o patronato. Esto sí tienes que tenerlo por fuerza. O sea, ¿por qué? Porque las organizaciones de la sociedad civil, en su carácter y en un sentido de transparencia, tienen siempre un órgano de gobierno. Puede tener distintas figuras, las principales, pues, básicamente son estas, consejo directivo o patronato. ¿Por qué existe ese órgano de gobierno? Porque al no haber un dueño, al no ser un negocio y al no ser gobierno, es decir, no hay alguien que por un mandato popular, una elección o una designación ocupe un puesto que lo pone a cargo de una entidad. Aquí nosotros tenemos que informarle a ese consejo o directivo o patronato, pero por otro lado, ese consejo directivo o patronato es la parte que legitima a nuestra organización. Ajá. Tenemos luego un índice, el índice, o sea, hay una, de repente, oye, ¿y cuándo sé si necesito índice, no? O sea, si tienes un informe de 4 páginas, no pongas un índice, por supuesto. O sea, si tienes un informe de 88 páginas, por supuesto, o sea, piérdense de la gente, pónganle un índice. Pero más o menos así como para hacer un cálculo, si tienes un informe de menos de 12 páginas, no pongas un índice. Si es de más, pon un índice. Luego hay un mensaje institucional, ¿sí? Todas estas, el mensaje institucional es muy importante porque aquí quien
la organización informa, pero la organización es un ente abstracto, o sea, hay que ponerle la carita de alguien, ¿no? El mensaje institucional en realidad tiene que ser no del presidente del consejo del patronato, porque ellos, aunque son el gobierno de la institución, el informe es una cuestión operativa, ellos son más bien el primero de nuestros públicos al que le informamos. Quien debería escribir el mensaje o firmar, digamos, el mensaje institucional de cualquier organización es quien está a cargo de la operación, es decir, quien está en la figura de director general o casos como el del CIMEFI donde hay un presidente ejecutivo, es él que está a cargo de la operación quien tendría que hacer eso. Luego hay complicaciones a las organizaciones, no, es que el presidente del consejo, la presidenta del patronato, quieren ser ellos los del mensaje. Bueno, un día que tengamos taller de 5 horas les doy unos tips para eso, pero en principio no debería de ser, en principio ellos reciben, son destinatarios del informe, quien informa es la cabeza institucional. Luego, bueno, presentación institucional, si no tienen una presentación institucional en otro lado, pueden utilizar el informe para presentarse ahí. Y el presentarse que se desarrollan las demás cosas, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos? En general, aunque no están estos como absolutamente fundamentales, pero sí es importante que a la hora de la parte del informe operativo se describan los objetivos. Pueden estar listados de manera independiente, como está aquí en la propuesta, o pueden estar incorporados en una parte que vamos a ver adelante, que es el informe de resultados. Pero para que la gente entienda si avancé o no en mis objetivos, que se desprenden de la misión, en algún momento tengo que darlos a conocer, ¿de acuerdo? Luego tenemos historia de la organización, bueno, pues depende, ¿no? Alguna vez te dicen, oye, pero es que no sé qué poner en la historia de mi organización. ¿Por qué? Porque mi organización tiene 1 año trabajando. Ah, pues no tienes historia, no pongas la historia. O sea, pensemos en eso, ¿no? Ahora, la historia de la organización, por favor, no cedan a esa tentación de que siempre hay un mito fundacional, ¿no? Donde una persona hace 40 años tuvo una epifanía y empezó a luchar contra la pobreza. O sea, no pongan eso está muy bonito para atraer gente a su organización, pero no es tema de un informe anual. El modelo de intervención, bueno, todas estas cosas les digo, depende si no tienen otro lugar en donde explicarlas. El modelo de intervención que es, bueno, la manera en la que hago lo que hago, ¿no? Hay muchas organizaciones que trabajan con niños de la calle, a lo mejor una la hace desde un esquema, no sé, de carácter religioso y entonces, bueno, pues con la ayuda de Dios los llevo a que abandonen la calle, ¿no? Y otra carácter laico y de derechos humanos, te va a decir, bueno, pues nosotros aquí a lo mejor les abrimos las puertas de un albergue en la noche, pero por otro lado reconocemos que si quieren estar en la calle es su absoluto derecho y no nos metemos con si se drogan o no. Entonces, esos modelos de intervención son la manera en la que hacemos una misma cosa, o sea, si estuviéramos pensando en términos de las empresas, de los productos, es lo que se llaman ventajas competitivas, ¿no? O sea, tú puedes comprar un jabón para lavar los trastes y alguno te va a decir yo soy el más barato y otro yo soy el de mayor calidad y otro yo soy el que rinde más. Entonces, bueno, esto es más una cuestión de procuración de fondos, pero si ese es uno de sus objetivos, podrían ponerlo. Luego, informe de resultados por área o programa. Esto es súper importante. Cuando pensamos en un informe anual, normalmente lo primero que nos viene a la cabeza es como el informe que tenemos que entregar a Hacienda, ¿no? El informe del dinero, ¿no? Cuánto entró, cuánto salió, cuánto quedó, Y bueno, esa es otra parte fundamental. Pero la verdadera parte fundamental del informe es esta, porque como organizaciones de la sociedad civil no somos colocadores de dinero, o sea, no existimos para recaudar recursos, ni existimos ¿no? para administrarlos, existimos para que con esos recursos recaudados, bien administrados, alcancemos objetivos de carácter social o ambiental, es decir, existimos para beneficiar a quienes hayamos definido como los sujetos de nuestra acción institucional. Entonces, esto es súper importante, es la parte más importante por encima de la cuestión financiera y económica de su trabajo. ¿Por qué? Porque podemos tener organizaciones que de repente tú ves el manejo financiero y dices, no, son increíbles, o sea, ¿no? Están haciendo un montón de dinero. Pues sí, pero el punto no es ese, o sea, el punto es que tú avances en tu objeto social, que si te propusiste luchar contra la pobreza, minorarla en una cierta región del país o algo, pues tengas números que efectivamente prueban eso, ¿no? Si te propusiste que los niños de tal o cual región
digestión aprendan mejor a través de una buena nutrición, bueno, pues mídelo y pruébame que realmente lo estás haciendo, ¿no? O sea, no se trata del manejo estrictamente económico de una organización, no estamos haciendo un reporte administrativo, estamos hablando sobre cosas mucho más importantes, sobre el objeto social de nuestra institución. Lo cual, por otro lado, no quiere decir, y no es tampoco loable, que terminamos en números rojos y digas, ay, es que como mis, ¿no? mis objetivos son tan amplios y quiero hacer tanto que pues no me alcanzó el dinero y estoy en números rojos. O sea, tampoco eso no te habla tampoco de una organización sana en términos administrativos. ¿Qué otra cosa tenemos? Testimonios. Bueno, si tienen testimonios, úsenlos. Aquí recomendación súper importante de los testimonios. Jamás pongan un testimonio falso, o sea, no sé si, bueno, podría poner muchos malos ejemplos, pero me los voy a ahorrar, no hay nada peor para la credibilidad de una empresa, organización, gobierno, producto, lo que quieran, que un testimonio falso. O sea, cuando tú ves que alguien está diciendo algo que le dijeron que diga, o sea, no lo hagan, o sea, la verdad es que si van a hacer testimonios, lamentablemente ahorita no tenemos tiempo para darles todos los tips, pero lo principal es que si usan testimonios, sean testimonios reales, que sean testimonios de gente verdaderamente beneficiada por su acción. Y que además a esta persona le quede claro que son ustedes, porque a veces cuando trabajamos en alianzas con el gobierno, con empresas, ¿no? O incluso a veces cuando no está del todo bien llevada nuestra operación de campo, entonces en vez de decir, bueno, gracias a la organización Procampo que me ayudó, dicen, gracias al ingeniero Luis Pérez que desde que vino cambió nuestra vida y no, y te hablan, o sea, y le agradecen al ingeniero media hora, dices, y la organización. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Eventos institucionales, bueno, solo pongan los eventos si ustedes son una institución en cuyos eventos contribuyen al logro de su misión. Por ejemplo, en el CEMEFI tenemos, como ustedes saben, eventos como la reunión anual, el encuentro empresarialmente responsables. De hecho, si tú ves el CEMEFI desde fuera, parece que vivimos por organizar eventos y gran parte de nuestro tiempo se va en eso. Pero no es porque nos guste, ¿no?, actuar así como promotores de fiestas, sino porque los eventos del CEMEFI tienen como finalidad cumplir otros objetivos de la institución, que es crear alianzas, funcionar como un catalizador entre organizaciones, empresas, gobierno, universidades, para el bien social. Pero si ustedes, por ejemplo, realizan un evento de procuración, ese evento no está ligado a su finalidad, a su misión. Entonces, no reporten el bazar y el evento en particular del club de golf, o sea, no existimos para eso. Esas cosas además se prestan a que tú ves ahí la banalidad a veces de las personas, o ves el evento de las señoras de las lomas, ¿no?, que están trabajando por las mujeres rurales y todo es súper fresa y súper bonito y está la revista Club, pero no ves por ningún lado un beneficiario, una mujer rural, o sea, eviten esas cosas. Los eventos, como les decía, son de carácter, son parte, por ejemplo, de la procuración de fondos, y normalmente, y sobre todo si ustedes tienen un informe que no sea muy amplio, evítenlos, ¿no? Porque si no contribuimos también a esta especie de estigma, ¿no?, de ciertos sectores de la sociedad que dicen, ay, si esas organizaciones nomás son para el lucimiento, ¿no?, de quienes están al frente de ellas y tal, entonces, bueno, pues no contribuyamos a eso. Socios o miembros, aquí es bien importante, voy a correr varias cosas, rápido. Socios o miembros, patrocinadores y aliados, junto con otro par de listas que vamos a ver más adelante. Bueno, si ustedes tienen un informe muy chiquito, pues no van a tener tiempo de poner listas, ¿no? Pero si ponen las listas de quienes son socios de la organización o miembros, como en el caso de CEMEFI, o deciden incluir patrocinadores, aliados, es bien importante que sigan ciertas recomendaciones sobre las listas. La primera es que no te puede faltar nadie en una lista. El CEMEFI es una organización de miembros. En el último informe, si mal no recuerdo, la lista de miembros que publicamos son 14 páginas. Yo personalmente reviso esa lista uno por uno y reviso que estén bien escritos. O sea, tomen en cuenta que, o sea, escribir mal el nombre de una organización, escribir mal el nombre de una persona es una vergüenza. O sea, hay una
una frase que dice que aunque tu nombre sea el nombre más horrendo que se te ocurra, porque hay gente que a lo mejor sus papás como que no los querían mucho y les ponen cada nombre que bueno, pues después le da pena a la gente. Pero a pesar de eso, el sonido más dulce que puede escuchar cualquier persona es el sonido de su propio nombre, porque lo asociamos con muchas cosas, con nuestra madre, con nuestra familia, con nuestra infancia. Entonces, por favor, cuando ustedes publiquen una lista de socios o miembros, tomen en cuenta que todos tienen que estar bien escritos. Y antes que eso, todo mundo tiene que estar. Cuando yo empecé a procesar este tipo de documentos y de listas, luego había gente que me decía, oye, ¿y cuántos miembros tiene el CEMEFI? No, pues 1650. Entonces hay 1600, entonces, tu lista es de 1650, ajá. Pero pues algunos se te ha de olvidar, ¿no? No se les puede olvidar nadie. O sea, piensen en una lista de miembros. O sea, en el caso del CEMEFI, los miembros que están ahí pagan una cuota de membresía, ¿no? O sea, y pagan para eso también en parte, pues bueno, no solamente porque están convencidos de que el CEMEFI les trae una serie de beneficios, ¿no? Quieren estar ahí, o sea, parte de la visibilidad es que somos una comunidad. Entonces, yo internamente preguntaría si, y si yo olvido o por alguna cosa omito a alguno de los miembros del CEMEFI, ¿con qué cara le vamos a ir a decir, oye, por favor, te invitamos a que renueves tu cuota? Pónganlo, yo sé que la mayoría de las organizaciones no tienen miembros, pero ¿qué pasa cuando hago una lista de donantes? Exactamente lo mismo, o sea, un donativo, por pequeño que sea, si tú decidiste voy a publicar a todos mis donantes, tienes que ponerlo ahí, o sea, no puedes dejar a nadie fuera. Lo mismo ocurre con las otras listas que si quieren, ahorita antes de regresar a los estados financieros se las comento. Equipo operativo, bueno, es bien importante esta otra lista, la lista del equipo operativo, porque de repente hay organizaciones que, bueno, evidentemente, pues los miembros de su consejo están, y tienen algún tipo de miembros, están los patrocinadores, los aliados, no sé, a veces hasta los beneficiarios, están los voluntarios, y lo último que vemos, o incluso a veces no lo vemos, es el equipo operativo. O sea, yo he visto, por ejemplo, y me da tristeza comentarlo, he visto informes donde ponen una lista de los voluntarios y no ponen una lista del equipo operativo. Perdón, pero eso es una bofetada espantosa para la gente que trabaja para esas organizaciones. O sea, la verdad es que esa gente pasa más tiempo en la oficina trabajando que con su familia, y de repente pues parece que la institución no decidió agradecerle a medio mundo, hasta no sé, hasta los proveedores, menos a los que trabajan, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Recuerden que el informe, aunque eso no lo vimos hoy, pero se los cuento, sirve también para motivar a la gente que trabaja en la organización, y no me refiero aquí nada más a los del equipo operativo, todos los que colaboran en la organización, el consejo, los voluntarios, el propio equipo operativo. El informe sirve para decirles, vean lo que logramos juntos, sirve para comprometerlos también con los retos del futuro, pero tú no puedes plantearte eso y dejar fuera al equipo operativo. Si tienes la posibilidad, o si metiste un montón de listas y nomás te falta esa, por favor pongan esa. Créditos y agradecimientos, bueno, la verdad es que solo si tienen un informe muy grandote y mucho que agradecer y eso, pónganlo, si no, omítanlos. Y bueno, los estados financieros no les voy a comentar realmente nada, porque pues los estados financieros son lo que tenemos en mente cuando pensamos en el informe. Esos ya están, finalmente, por diferentes obligaciones de carácter fiscal y legal, en algún lado están, nada más preséntenlos de manera que a la gente que no es necesariamente fiscalista o no está metida en temas financieros, le quede más o menos claro qué es lo que están haciendo con el dinero que les fue confiado. Y bueno, con todo esto que vimos acá, llegamos al contenido básico del informe anual. En el fondo, después de esta lámina, podríamos parar aquí el taller y no habría mucho problema, porque les decía que este es mi regalo para ustedes. O sea, haciendo esto y viendo toda la complicación que es un informe como lo que les mostré hace rato, pues llegué a la conclusión de que en realidad hay bien poquitas cosas que son fundamentales. Tú tienes que poner en tu informe la misión. Cada una de estas cosas que les voy a poner aquí habla sobre algo. O sea, cada uno de estos contenidos nos lleva a un concepto, ocasiona una percepción en quien recibe nuestro informe. La misión, hablar de nuestra misión y luego sumarle a eso lo que es nuestro informe operativo, nuestro informe sobre
la misión y sus objetivos nos dan la congruencia. El mensaje institucional, esta parte donde les decía que hay alguien, ¿no? Más allá de la institución, hay alguien que representa la institución y da un mensaje, habla de institucionalidad. Ajá. La lista de patronato o consejo directivo, me han dicho en lugares, por ejemplo, como Sinaloa, es que no quiero poner a mi patronato o a mi consejo porque qué tal si lo secuestran y que es muy peligroso. O sea, yo he oído ese argumento que me parece muy vacío en muchos sentidos, en diferentes lados. En Sinaloa parece bien grave, pero tomen en cuenta que la gente que está en su patronato o en su consejo son personas que están ahí por una cuestión interesante. O sea, a lo mejor de repente los procuradores le ponen cara de billete a la gente que está en un patronato o en un consejo, pero en realidad no están ahí por eso. Nosotros elegimos a las personas que forman parte del consejo directivo del patronato de una institución por su prestigio social. En el mundo capitalista en el que vivimos, mucho de ese prestigio social tiene que ver también con prestigio económico. Bueno, no necesariamente prestigio, digamos, con capacidad económica. Lo cual es cierto, pero tampoco lo es todas las veces. A lo mejor tenemos una organización académica o de salud donde tenemos a gente que más bien son investigadores o tienen algún otro tipo de formación, pero que contribuye y prestigian a nuestra institución. Ahora, sobre esta duda de los publico, no, o sea, y bueno, yo les decía, por ejemplo, en mismo Sinaloa, que igual y yo hice mal en decirlo ya, ¿verdad? Pero sí, a ver, si nuestra decisión de quién ponemos en el patronato, consejo directivo de una organización fuera nada más el dinero, ¿no? Pues el Chapo estaría en un montón de lugares o tendría un montón de solicitudes, ¿no? Tendría que haber una ventanilla para pedirle a la gente para que le pidieran que fuera sus consejos. Y lo más seguro es que nadie se lo propone, ¿no? Entonces, bueno, el prestigio social es lo que tiene ahí a la gente y eso prestigia a nuestra organización. Entonces, el patronato consejo directivo nos da legitimidad, ¿sí? Porque si estamos en una comunidad específica, pensemos en el mismo Sinaloa, bueno, tú tienes a lo mejor en Sinaloa a gente que es reconocida por quienes habitan ahí como líderes en lo social, en lo económico, incluso en lo político, que tienen que ver con tu organización y con tu causa. Sobre el rollo de los publico, no, o sea, yo les decía también, a ver, hagamos las cosas fáciles, o sea, tu idea es que si yo si yo publico que el tipo dueño de la refresquera local está en mi patronato, ¿lo que sea un problema? O sea, alguien no sabía que el tipo es millonario hasta que lo puse ahí, ¿no? No voy a publicar la dirección de su casa, ni su teléfono, a qué escuela van sus hijos, ¿no? Entonces, creo que este argumento tiene que ser bien pensado y resuelto. O sea, una cosa es la cuestión de datos personales y eso, pero nombrar a alguien, ponerlo en estas listas, digo, a menos que la persona te diga, oye, yo no quiero que se publique mi nombre, pues no lo publicas. Ahora también, dicho medio feo, pero si un patrón o consejero no quiere ni que se sepa su nombre, la verdad es que no te sirve como patrón o consejero, porque no te está dando esa legitimidad, ¿no? Es más, incluso no ayuda mucho que de repente alguien se entere afuera y digan, ustedes saben que en tal organización la mitad de sus patronos no sabemos quiénes son, o sea, tomen eso también en cuenta. Y bueno, el informe de resultados que ya les dije es lo más importante de lo que hacemos. Es el impacto de nuestras acciones sobre la sociedad en su conjunto, sobre el medio ambiente, sobre los grupos humanos con los que decidimos trabajar. Y los estados financieros que son la transparencia, ¿no? O sea, cuánto recibí, cuánto me gasté, cuánto quedó, ¿no? Básicamente, si ustedes tienen esto, y la verdad es que cada uno de estos puntos lo pueden resolver si son una organización chiquita en una cuartilla. Entonces, esto más una portada nos da un informe anual de 4 o 8 páginas, una cosa así. En el fondo, para estrictamente cumplir con las cuestiones de transparencia e institucionalidad, incluyendo la acreditación en institucionalidad y transparencia del propio CEMEFI, si ustedes resuelven eso, tienen un informe perfectamente válido que cumple con los objetivos de un informe. Si ustedes quieren procurar fondos con él, ¿no? Hacerse más visibles, generar alianzas, otro montón de cosas, necesitarán ponerles otras cosas. Pero con esto, ustedes tienen un informe en términos básicos. ¿Ok? Bueno,
Ahí tenemos el micrófono en el fondo, que espero no se oiga mucho. Y vamos rápido, aquí sí hago una pausa. Aquí creo que es bien importante saber si hasta aquí vamos bien. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. ¿Sí me oye? Sí, yo te escucho. No sé los demás, pero te escucho. Discúlpame, pero estoy muy molesta por lo que dijiste, los ejemplos de aquí de Sinaloa. No se vale, yo creo. No, mira, yo me refería a Sinaloa en términos de que es uno del, y te lo explico rápidamente, y te digo, y cuando he estado allá, y no he ido una vez, he ido varias veces, le agradezco a la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa que me han invitado, siempre, a mí la verdad es que Sinaloa me parece además un lugar donde que sufre mucho esta parte de medios, de que es peligrosísimo y no sé qué. Yo he estado en Sinaloa tranquilo, a gusto, creo que muchas de las cosas que se creen a nivel nacional sobre Sinaloa, pues no son ciertas cuando lo visitas. Y te comento nada más que lo usaba como ejemplo por la parte de que justamente para el resto del país parece como el lugar más complicado en ese sentido, ¿no? Y estas cosas que comento yo ahorita, cuando las comenté en el propio Sinaloa, sí fueron bien recibidas, pero también, digo, atendiendo a lo que dices, no es el único lugar donde pasa eso. Esta parte de publico o no mis listas porque es bien peligroso. La verdad es que todo el país, en términos de delincuencia organizada y eso, anda por ahí. Y es una preocupación en diferentes partes del país. Digo, usé Sinaloa porque he estado muchas veces ahí porque fue el que se me ocurrió, pero no es exclusivo de ahí. No, personalmente no, digo, aclaro que no me parece un lugar más peligroso que otros lugares. Me parece que un buen sitio. Yo he disfrutado mucho ir a Sinaloa, entonces te digo como aclaración. Y Ricardo, ¿sí? tenemos una mano levantada de Marcela Orozco de Imumi. A lo mejor, Marcela, si quisieras poner tu micrófono, por favor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ok, solo quería preguntar, nosotros tenemos muchas publicaciones de investigaciones que hemos hecho o de misiones que hemos hecho en las fronteras, tanto norte como sur. Esto a veces no sé si reflejarlo en los logros o poner todas las publicaciones al final, o hacer ambas cosas, ¿no? Cuando fue una investigación a partir de una misión de observación, igual ponerlo en logro y al final también la lista de publicaciones. ¿O cómo recomiendas que se haga esto? Digo, tendría que conocer como el caso más a detalle, pero en principio cuando no sabemos si algo entra o no en el informe, lo que tenemos que tratar de hacer es trazar una línea entre esa duda y la misión. Si lo que estoy haciendo, en este caso una publicación, por ejemplo, le pega a la misión y me ayuda a avanzar en mis objetivos institucionales, entonces sí es objeto de ponerla en el informe, ¿no? Luego me decías que si la pones como en un lugar, en otro, a lo mejor incluso de repente podemos pensar, pues caben las dos cosas, pero lo que sí te doy como recomendación es no pongas las cosas dos veces. O sea, si tus publicaciones son una parte muy importante de tu organización, por ejemplo, en el CEMEFI tenemos un área de investigación. El principal producto de esa área son investigaciones. Entonces, todas las investigaciones se informan bajo el programa de investigación, ¿no? Entonces, habría que ver si esas investigaciones que tú dices contribuyen a algún objetivo o programa específico, se informan ahí. Si son como transversales, entonces usa la otra. O sea, porque a lo mejor tú dices, yo hago investigaciones para varios programas o varias cosas, entonces a lo mejor, para que no estén todas regadas por un lado y por otro, creas un apartado de investigaciones. Los apartados que yo les ponía antes son como típicos y generales, pero no representan, o sea, no agotan las posibilidades, ¿no? Si tú tienes una expresión de carácter académico, a lo mejor vas a tener un apartado de mis publicaciones.
Y si quieres, y aprovecho también para ofrecérselos a todos y por las cuestiones de tiempo, también cosas particulares, al final les voy a dejar ahí mis datos y si quieren ya consultas específicas platicamos, me cuentan un poco más de su institución y de su duda y con mucho gusto la resolvemos. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta Gracias. de María Eugenia. No sé si gustas, tenías la mano levantada. No sé si Sí, muchas gracias. Bueno, mi duda es sobre el apartado de socios o miembros. En nuestro caso, nuestros beneficiarios son estudiantes, somos una institución educativa. ¿Tendríamos que poner el nombre de cada uno de nuestros beneficiarios, aunque sean menores de edad, o cómo se manejaría en este caso? Mira, normalmente, en general en un informe no pones la lista de beneficiarios, porque pues, normalmente son muchos, ¿no? Entonces, yo considero que en ese caso no habría que ponerlos, ¿no? Porque, o sea, miembros me refiero a, y en realidad si te fijas en la lista, no hay una opción de que pongas beneficiarios, o sea, yo no les recomiendo poner a los beneficiarios, De hecho, ¿no? habría que revisar el aviso de privacidad, ¿no? Para la parte de esa publicación de información. Además, sí, exactamente. Ahí es toda una lógica distinta de recabar su información. Lo que pasa es que normalmente, de todas las listas posibles, evidentemente la lista más grande siempre va a ser las personas a las que estamos beneficiando. Esto se informa más bien en esta parte del informe de resultados en términos de impacto, ¿no? Y no llegas al punto de poner los nombres de las personas. Si tú estás trabajando con estudiantes para hacer, no sé, que terminen a lo mejor, no sé, algún nivel escolar o algo, es bueno, pues en nuestro programa tal beneficiamos a tantos estudiantes, en tantas escuelas, tantas localidades, tantos estados, algo así, pero no es necesario ponerlo a nivel de detalle. Lo único donde podrías usar a lo mejor, y no a todos, sino a alguno o algunos, es en los testimonios. Si tú quisieras meter testimonios, ahí sí puedes ir pues con algunos de los estudiantes a los que estás beneficiando y pedirles un testimonio. Aquí, retomando lo que decía Cristina, cuando se trata, por ejemplo, de niños o por ejemplo también de personas con algún tipo de discapacidad, aunque tu beneficiario sea el niño o la persona con discapacidad, tu testimonio a lo mejor va a ser más bien de la familia. Ajá. Entonces eso es importante. No sé si tengamos otro. Muchas gracias. Ok, bueno, ¿les parece que continuamos y esta última parte ya va a ser súper rápida nada más para ver como detallitos de obviedades y abrimos otra vez preguntas al final? Perdón, Sí. soy Pili Rodríguez, también tengo la mano levantada, lo que pasa es muy de este bloque. Solo muy rápido, la diferencia entre presentación institucional, los objetivos, el modelo de intervención, como que la parte de presentación no me queda muy claro si después también hay como un apartado para la historia de la organización, ¿cuál sería como la diferencia? Bueno, lo que pasa es que a ver, déjame regresar ahí, a partir del punto donde se habla de presentación institucional, aquí cuando pongo este punto a lo que me refiero es a que puedes poner, o sea, esa presentación institucional es quién soy como institución, ¿no? Si lo piensas en las páginas, por ejemplo, electrónicas actuales, como el quiénes somos de una página, ese sería como lo que dice ahí toda presentación. Pero a diferencia de cuando pensamos una presentación institucional completa como un documento de presentación institucional, en ese documento, bueno, tienes esa que sería como descripción de la organización y tienes los objetivos, la historia, modelo de intervención, o sea, estos 4 puntos en realidad estarían si tienes un documento de presentación en esa presentación y luego acá ya pasamos a otra cosa, pero sí, o sea, son como desgloses de eso. Y el punto particular, presentación institucional, piénsalo como descripción de la institución, por decirlo así, quizá para clarificar. Sí, ok, perfecto, muchas gracias. Vale. Muy bien, creo que vamos a avanzar. Hay otras preguntas en el chat, pero veo que estamos a la mitad de tu presentación, Ricardo, entonces necesitamos avanzar porque ya son pasaditas son 11 y 18. Órale, rápidamente, identificación de responsables. ¿Qué quiere decir? Ustedes hicieron un índice ya con el rollo previo y entonces a cada uno de los capítulos tienen que identificar quién tiene la información
que ustedes requieren para hacer el informe, van y bueno, lo identifican, lo ponen en una lista, le piden la información, que es el número 4, aquí recomendaciones rápidas, hay que hacer una solicitud formal, no se vale que en el pasillo, ¿no? Coincidimos en la cafetería y te lo pedí, no, pídanselo de manera formal, hagan una solicitud por escrito, involucren a los superiores jerárquicos de esa persona, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos que hacer un informe anual es nuestra prioridad, pero cada uno de los que nos tiene que dar información tiene muy seguramente otras prioridades, que están por encima de darnos los datos. Hay que respetar el organigrama y los canales institucionales de comunicación. Redacción de textos. Aquí voy a lamentar seriamente no poderme explayar como quisiera con ustedes, pero bueno, rápido. Hay que utilizar un lenguaje institucional, no es una obra personal. Recuerden lo que les decía, o sea, no me cuenten la historia de la epifanía del fundador o de la fundadora, hablemos de la institución. Hay que transmitir mensajes claves, es decir, tengo que tener muy claro quién soy, por qué existo, de qué manera tengo mis logros. No hay que distraerse. Textos concisos, de preferencia en párrafos cortos. No hay que utilizar adjetivos, o sea, recuerden que el autoelogio se ve bastante feo, ¿no? O sea, si ustedes empiezan a hablar de su institución, tienen que hablar de ella de una manera neutra, no pueden decir, bueno, y en este 2020 que celebramos el aniversario de nuestra maravillosa institución que fue creada con una visión muy clara, trascendente y vanguardista por nuestros honorables fundadores, o sea, eviten todos esos calificativos. Hay que definir conceptos y siglas. Vivimos en un mundo en donde las OSC y las ONG y las donatarias, recuerden que el informe va a personas que no tienen por qué conocer todas estas cosas que son comunes para nosotros, y lo mismo con Indesol, ISAD y lo que quieran. Otras recomendaciones. Además de eso, tenemos una especie de dialectos institucionales, ¿no? Y luego si trabajamos en una fundación, luego para todos es la fundación, o sea, y el de afuera te dice, la fundación, ¿cuál fundación, no? Empezamos a hablar, creamos vocabulario particular, ¿no? Yo me acuerdo de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, y las famiempresas, y la famiempresa es un concepto de que una familia es igual a una empresa en el campo y no sé qué cosa, pero para el que no está metido en eso, pues no tiene ninguna idea de eso. Entonces hay que hablarle a la gente, tomando en cuenta que no estamos platicando con los que están adentro de nuestra institución y no comparten necesariamente ese lenguaje. Esta idea de que la gente no lee, ¿qué pasa cuando sí lee? O sea, no podemos escribir mal nuestro informe, que esté mal redactado, ¿no? Recuerden que una gran parte de nuestra imagen institucional va puesta en documentos como este, y el informe es el más importante. Escriban para que la gente lo lea, para que se interese en él. Y no cedan a esta tentación de que te dicen, es que es muy de los procuradores este rollo de que la gente no lee, y entonces para que alguien te dé dinero y que el empresario necesitas hacerle un resumen de media cuartilla, o sea, yo creo que eso tiene validez en cierto sentido operativo, pero que también deberíamos preguntarnos de cuando te dicen, y te va a dedicar 5 minutos y va a leer media cuartilla y después vamos a ver si te da el donativo o no. ¿De veras quieres en tu organización a alguien que te va a dedicar 5 minutos y que no es capaz de leer más de media cuartilla de lo que le mandas? Yo nomás se los dejo ahí para que lo piensen. Hay que construir frases sencillas, sobre todo si se van a traducir. Incorrecciones del idioma, toda esta parte que tiene que ver con lo políticamente correcto, pero que es semánticamente incorrecto, ejemplo, las y los, la utilización de la X, de la arroba. No me voy a detener aquí como quisiera, pero nada más les voy a hacer una acotación muy rápida. El hecho de que de respetar las concepciones del lenguaje es muy importante. Yo no estoy contra el lenguaje contra el lenguaje incluyente, por supuesto que me parece que el lenguaje incluyente es una cosa bien interesante, porque además yo básicamente pues vivo del lenguaje en muchos sentidos, y me parece muy interesante, pero creo que hay que utilizar de manera inteligente el lenguaje incluyente. Entonces,
cuando nosotros llenamos una redacción de las y los, o sea, ahorita no tenemos tiempo para los ejemplos, pero traten de leer literalmente esos textos donde usan la arroba y la X, son ilegibles, o léanse algunos documentos, por ejemplo, lamentablemente el Instituto Mexicano de la Juventud lo hace muchísimo, entonces en vez de, dicen, y las y los jóvenes, o sea, y ustedes pueden leer eso 28 veces en 3 párrafos, es espantoso, o sea, apiádense de sus lectores en serio, y además es absolutamente innecesario. En el caso de, a mí básicamente me echaron de unas mesas de consulta del Instituto Mexicano de la Juventud por andar criticando eso, y no debería yo aquí decirlo en público, ¿verdad? Pero el punto es que no sé para qué lo hacen, o sea, tú tienes, en vez de hablar de las y los jóvenes, la posibilidad de hablar todo el tiempo de la juventud, ¿no? Y no sé por qué no lo hacen. Entonces, piensen, y que además esto de repente a lo mejor pues nos suena muy correcto en el sentido de nuestros objetivos, pero no es correcto en términos lingüísticos. Entonces tengan cuidado con eso, porque además el peligro que corremos es perder al lector o a la persona que nos está siguiendo, ¿no? Lo mismo con otras cosas como el lío, o sea, su documento siempre va a hablar de ustedes, entonces que hable bien de ustedes. Aquí tengo nada más para cerrar un ejemplo de qué pasa si llevamos a la exageración las y los, ¿no? Como esta cosa los seres humanos y las seras humanas, todos y todas juntos y juntas, hemos de erradicar el sexismo y las sexismas del lenguaje y la lenguaje. Es una exageración y se vuelve absurdo, pero lamentablemente el efecto que podemos crear con la gente utilizando esto es esto por supuesto que es un chiste publicado en el Deforma, ¿no? Entonces, lo del lenguaje incluyente es muy importante, sobre todo si tiene que ver con el tema que ustedes trabajan, pero piénsenlo bien, háganlo muy bien, utilícenlo de una manera que sea correcta y que le permita a sus lectores no distraerse en que si las y los y cómo leo la X y la arroba, sino que puedan ir al fondo de lo que ustedes quieren transmitir en términos de comunicación, es decir, no los distraigan con esto. En términos de fotos e ilustraciones, bueno, voy a correr aquí súper rápido. ¿Cuál es la principal recomendación con las fotografías? Piensen desde antes de pensar en un informe anual, no descubran que van a hacer un informe anual mañana y no tienen fotos de lo que pasó en el año pasado, tienen que tener eso pensado desde antes, ¿no? Y recomendación aquí muy importante, la gente dice que no les gustan sus fotos, que no quieren salir, no les crean, en el fondo a la gente le gusta ver sus fotografías y es una forma de reconocer su trabajo, sean consejeros, donantes, beneficiarios, la gente, los voluntarios, los del equipo operativo. Hay que tratar que las fotos tengan una calidad homogénea. Con los gráficos, ¿qué es lo más importante? Bueno, no hagan gráficas de cualquier cosa, hagan gráficas sobre los temas que son significativos en el trabajo de sus organizaciones. Ya les mencionaba antes que hay que mantener las variables, es decir, ¿qué estoy informando? Familias o personas, o dinero, ¿no? Hay que mantener esas variables de un informe a otro para que se puedan comparar. Y también hay que interpretar los gráficos, o sea, a lo mejor a nosotros nos queda muy claro porque estamos metidos en el tema de la sustentabilidad, que no sé, o pensemos en el medio ambiente y que entonces gracias a lo que hicimos bajó quién sabe cuánto la producción de CO2 en la comunidad, pero si yo lo veo desde afuera digo, y eso es bueno, malo, avanzamos, retrocedemos, ¿cuál es la cantidad ideal? Hay que revisar todos los números, esto es bien importante, muchas veces quienes hacemos los informes tenemos más bien una formación de carácter humanista, agarren a la gente que son los contadores, administradores, hasta ingenieros de sus organizaciones, pídanles que le echen un ojo a las gráficas, a los estados financieros, porque nuestra mente no matemática puede hacer que algo se nos vaya y ponerle más ojos a las cosas nunca está de más. Bueno, validar textos y gráficos. Cuando nos entregan textos, o sea, los insumos para hacer textos y gráficos, nosotros tenemos que aplicarles ahí un cierto trabajo, pero luego tenemos que regresarlos con quienes nos lo dieron para ver que no hayamos cambiado el sentido. Aclaro, aquí no es para que tú le regreses a la persona que está en la parte operativa y te diga que lo redactaría de manera diferente, o sea, eso no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de nosotros. Nada más este regreso de validación es para que te digan si cambiaste en términos de redacción o en términos de cómo presentaste una gráfica, el sentido de lo que estaba. Aquí en la selección de proveedores nada más les doy un tip muy rápido. No se detengan en términos de esto de cuánto me va a costar el informe, o sea,
sean congruentes nada más. O sea, a mí me dijeron una frase que me encanta: una institución es tan grande y tan rica como sus propósitos. Si ustedes tienen una organización muy grande y tienen que llevar, ¿no? tienen que mandar su informe, no sé, al Congreso y a los principales empresarios de México, algo, inviértanle algo a su informe. Si ustedes son una organización chiquita que tienen más bien un propósito modesto, que igualmente es súper válido, importante su trabajo, no hagan un informe como estos, hagan un informe que demuestre que ustedes tienen esa relación con las personas y que no termine costando más el informe que lo que le destinaron a las personas que están beneficiando, ¿no? Cosas como la corrección de estilo, bueno, aquí ya les adelantaba algo, tiene que hacerla una sola persona, el lenguaje debe ser consistente. Traducción del documento, chequen sus públicos solamente si realmente tienen un componente importante entre sus donadores o aliados, de gente del extranjero que no habla español, tradúzcanlo. Normalmente se traduce solo al inglés. Creo que en la mayoría de los casos no es necesario, no traduzcan por traducir, sería mi recomendación. Términos de diseño, hay muchos tipos de diseño, hagan lo que ustedes quieran con eso. Algunos les gusta más tipo revistas, otros son más sobrios. No hay un diseño mejor o peor que otro, lo que tiene que ser es, nuevamente vamos a lo mismo, congruente con su organización. Si su organización es muy visual, si hacen, vean como aquí por ejemplo tenemos el caso del CEMEFI que puede ser como muy sobrio, ¿no? En cambio el otro tenemos así más la presencia de niños, de los beneficiarios, solamente sean congruentes. Unas últimas rápidas revisiones de todo esto, revisión final del diseño, las pruebas de impresión, la impresión del documento. Bueno, regresemos a estas dos. Una sola persona, el responsable del informe, tiene que encargarse de esto. O sea, he visto casos donde dicen, bueno, yo ya terminé, ya está aquí todos los textos y las fotos, se los doy al diseñador y quién sabe qué pase, porque de ahí el diseñador se lo manda a la imprenta y de repente te entregan algo que tú no volviste a ver. O sea, ustedes son responsables del proceso, todo el proceso. Esta parte es bien importante. Cuando ya está en manos del impresor no hay nada que hacer más que esperar que nos cumpla con las fechas, hacer changuitos, pero luego viene otra cosa de recibir los impresos. Por favor, igual, el día que les entreguen, estén en su oficina, recíbanlos, revísenlos, y si algo está mal, regrésenlos. O sea, no permitan que el policía de la vigilancia revise y autorice y diga, sí, qué bien están los informes. No es su responsabilidad, es responsabilidad de ustedes. Y la última, hay muchas formas de distribuir el informe. Aquí les voy a correr súper rápido. Pueden hacer impresos, salidas digitales, con archivo digital. Esto es bien importante. Sea cual sea la forma que elijan, y ahorita no se los voy a describir todas. Ustedes, si quieren, luego, si tienen dudas particulares, me consultan después. Pero independientemente de cuál sea la forma en la que ustedes elijan informarles, mandándoles un impreso, mandándoles un informe en un USB o alguna cosa así, sea la que sea, pongan el informe en la página electrónica. ¿Por qué? Porque cualquier archivo que hayan generado para crear el informe se puede subir, o sea, aunque sea un PDF feo, aunque sea algún otro tipo de documento, pero pónganlo en su página, porque en el mundo actual la página electrónica es como la fachada de antes de los negocios y las organizaciones. O sea, la gente no va a ir a averiguar si tú tienes tu informe anual en tus oficinas, se va a meter a la página y quiere ver ahí cómo estás tú informando sobre tu trabajo. Entonces, esta es fundamental, tiene que estar ahí. Adicionalmente, luego le pueden dar difusión en redes sociales, pueden hacer eventos públicos, que no se los recomiendo en general, a menos que el objetivo de ustedes sea algo que vaya a la sociedad en general. Y bueno, con eso y extendiéndome solamente, creo que 2 minutos más, llegaría yo al final. Ahí les dejo mi correo y mi teléfono. Y no sé si quieran, si tenemos tiempo de algunas preguntas. Sí, claro. Abrir este momento para las preguntas. Ojalá y se puedan. Ricardo, si puedes quitar tu micrófono, por favor. Porque se vicia con el mío. Entonces ya quedó. Entonces, en este momento abrimos el espacio para preguntas. Existen algunos comentarios que voy a ir leyendo.
Betty dice, excelente la explicación de los detalles a considerar para el informe anual. Muchas gracias a todos por la información. Rogelio pide tus datos, aquí los voy a escribir directamente en el chat. Y bueno, pues Ana, en resumen, ¿qué recomienda? ¿Ponemos o no los nombres de los donantes? De los donantes, pues esa es tu elección. Lo que yo sí les digo que va de ley es tu consejo directivo o tu patronato, es decir, tu órgano de gobierno. O sea, sí hay una diferencia entre eso y los donantes. Y un donante, por ejemplo, sí tiene todo el derecho de decir, oye, no quiero que mi nombre se publique por lo que sea, o sea, y eso hay que respetarlos, eso no puedes no respetarlos, ¿no? Pero el que tú como institución lo publiques o no en el informe tus donantes es tu decisión, ¿no? Ahí hay que tomar en cuenta varias cosas, si son muchos o pocos, y una cosa que igual ya no les comenté a detalle, en esto de las listas hay que tener cierto equilibrio, o sea, tampoco es que, o sea, si de repente, si vas a empezar a publicar listas, a lo mejor vas a terminar publicando listas de todo, ¿no? Pero si tú tienes, por ejemplo, un pequeño grupo de donantes, sí es recomendable que lo pongas, pero esa decisión va de la mano de lo que tú hayas acordado con cada uno de los donantes. Los procesos de procuración de fondos, una práctica sana, digamos, es que pues, le preguntes eso, o sea, tú me das un donativo, me autorizas a publicarlo, me autorizas a hacerlo incluso noticia, entonces ahí hay otros compromisos que se hacen con cada uno de los donantes. Perdón Ricardo, la interrupción, yo también lo que he visto, abonando a tu respuesta, es que en muchas ocasiones, cuando son donantes institucionales, o sea, empresas o fundaciones, de hecho, piden visibilidad, ¿no? Como parte del apoyo que dan, y podría ser como más, tendrían que tener más cuidado a lo mejor con los donantes individuales que posiblemente no deseen aparecer en los listados. Entonces, yo lo que he visto que muchas instituciones hacen es que realizan la pregunta al mismo donante si desean ser publicados o no, y cuando son empresas o fundaciones, también realizan la consulta, porque hay veces que pues hasta les envían el logo, ¿no? Para ser publicados. Entonces, a lo mejor podrían hacer una parte, sería comenzar por eso, ¿no? Por preguntarles y por tener una diferenciación entre los donantes institucionales y los individuales. Disculpa, Ricardo. Es que es lo que yo he visto con las instituciones. Sí, no, totalmente de acuerdo, Cristina. Y así como de resumen, 2 recomendaciones respeta el acuerdo que hayas hecho con cada uno de los donantes, y 2, se publican los nombres, pero nunca jamás, eso sí, no publiquen otro tipo de datos, o sea, eso también es importante, y eso nos quita lo que generó hace rato un poco lo que les decía que siempre sale a la luz, ¿no? De los temas de seguridad y eso, o sea, no publiquen nunca los datos, solamente van los nombres de las personas o de las instituciones que son sus donantes. Y sí, ahí están haciendo como algunas alusiones, algunos comentarios en que a veces los donantes prefieren no estar publicados, ¿no? O sea, que quieren el anonimato. Entonces, esto va a depender, y de hecho, como yo les decía, normalmente cuando son donantes institucionales sí quieren de esa visibilidad, y cuando son donantes individuales, ahí sí quieren pues tenerlo como, pues, o sea, sin publicar, ¿no? Entonces eso es. Y en realidad no veo, están hablando sobre, están hablando pues más sobre el que podamos enviarles la presentación o agradecimientos, ¿no? Pero no tengo aquí tengo, bueno, una pregunta de Betty, que decía que hicieron una,
Ay, es que se me mueve, perdón, el chat, como están entrando, se mueve, pero aquí ya tengo la pregunta es, híjole, no, aquí hay Guadalupe Arenas, reintegra, por favor, si gustas abrir tu micrófono. No, tiene la mano levantada, pero no abre el micrófono. Entonces, aquí tengo uno de Brenda. Nosotros tuvimos una reestructura organizacional completa hace casi un año. ¿Sería adecuado realizar este informe a manera de mostrar los resultados de este primer año de gestión, la situación en la que estaba la organización y las mejoras de crecimiento que ha habido? Esa es muy buena pregunta porque hay casos parecidos a ese que en el que, por ejemplo, cuando yo les digo esto, que tú tienes que mantener las variables y los indicadores con los que estás trabajando, entonces tengo este programa que medimos de esta y esta manera, de repente ocurre algo como lo que ella dice, ¿no? A lo mejor tú cambiaste tus programas o a lo mejor cambiaste la manera en la que informas. A mí me tocó algo parecido con eso que les contaba de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, donde primero decíamos que apoyábamos a productores rurales y luego cambiamos a que apoyábamos a las familias. Y bueno, eso es perfectamente válido porque al final tu informe tiene que ser el espejo de la realidad. Pero lo que sí tienes que hacer es en algún momento del informe decir, a ver, veníamos trabajando de esta manera y cambió la estructura, cambiaron los programas o cambiamos incluso el indicador y a partir de ahora vamos a informar sobre estos programas, sobre este indicador, ¿no? Sobre lo que sea. Entonces, es perfectamente válido, pero te va a impedir eso, en cierto sentido, hacer como análisis para atrás de comparaciones. Pero en términos estrictamente de comunicación y de transparencia, no hay ningún problema con que hagas eso, siempre y cuando en el mismo documento, no afuera ni en otras explicaciones de otro lado, dentro del mismo documento, tú declares que estás cambiando la manera en la que informas, sea en lo que sea, por una reestructuración o por lo que sea. O sea, es ejercicio de honestidad y transparencia y con eso no hay problema. Hay otra pregunta de Pili Rodríguez y fue enviado por Norma, pero yo creo que no la vi por el mismo movimiento del chat. Y dice, ¿los estados financieros deben de ser los que emite el despacho contable o pueden ser gráficos de lo que se recibió y cómo se gastó? Pues mira, tú tienes la obligación de tener los estados financieros disponibles por otras cosas, pero para lo que es el informe, sí es importante que tengas al menos la parte principal de los estados financieros, ya sea tal cual como te lo entregan, o sea, estos balances el balance general, digamos, eso es suficiente porque unos estados financieros auditados, digo, te muestran 14 páginas de notas y eso, no publiquen eso. Les recomiendo, por cierto, visitar en la página del CEMEFI ahí nuestro informe, ahí pueden ver algunos ejemplos de eso. Entonces puede ser algo así muy simple o puedes tú tomar eso como insumo y crearte una especie de gráficas o presentarlo de una manera que tú creas que es mejor para tu lector, pero lo que sí no puedes hacer es como omitir información. Es decir, el rubro los estados financieros viene en cada una de las páginas lo que te está dando, ¿no? Balance de activos y pasivos, situación general de la organización o tal cosa. El que tú elijas, ponlo completo. O sea, tampoco se vale que tú digas, ay, no, pues como ¿no? Como ingresé mucho, pero también gasté mucho, pues qué tal si presento nomás los ingresos, o qué tal si, o sea, eso sí no es válido. O sea, el rubro que tú elijas, por decirlo así, la parte de los estados financieros que elijas, ponla completa, aunque la parte de diseño que le puedes dar o de forma, puedes modificarlo un poquito. Lo que no se vale es, recuerden que también, así como dicen en el catolicismo, también se puede mentir por omisión, eviten eso. Hay otra pregunta. La historia de la organización mencionan que no debemos colocar la epifanía de la organización. Entonces, ¿qué debe contener? No, bueno, me refería ahí a
si tú tienes una historia, todas las organizaciones tienen una especie de un mito fundacional, ¿no? O sea, que de veras es esa especie de epifanía cuando a alguien se le ocurrió como que había que hacer algo por los demás, ¿no? Entonces, no está mal ponerlo, pero solamente pónganlo en el contexto de la historia, ¿no? Yo me refería a eso y ahorita por cuestiones de tiempo no pudimos ahondar más, pero un poco el ejemplo es que muchas organizaciones en vez de su historia como tal, ¿no? A lo mejor tienes 30 años como el CMFI, pero en vez de resolverlo en un párrafo, te empiezan a contar desde antes de que ocurriera, de que existiera la organización, cómo la vida del fundador la fue llevando, o sea, esa es la parte que les pido omitir, o sea, ¿no? A veces ocurre mucho cuando las organizaciones son nuevas, cuando vienen no tanto de un grupo, sino de una persona que quizá fue la que tiene esta primera idea y empieza a llevar la organización. O sea, lo importante aquí es que hay que dividir la parte personal en el origen de una organización de lo que ya es la institución. Entonces, que haya yo les decía un poco de broma, esta epifanía, que exista esta epifanía en el origen de la organización no está mal, o sea, y si está bonita y eso, normalmente son historias además padres, historias humanas, interesantes, son de alguna manera también un homenaje a un fundador, o sea, sí las pueden usar, pero háganlo con mesura, ¿no? O sea, que esa historia personal no opaque, ¿no? O sea, ese detalle que ocurrió hace 30 años cuando fue la fundación, no opaque el trabajo de 30 años después de la institución y donde ya no es una persona, sino un montón que han trabajado por ahí, un montón de beneficiarios, pero si está interesante, úsenla, o sea, nada más de manera mesurada. Y ya por último, esta es la última pregunta que vamos a contestar porque ya llevamos 15 minutos más de lo planeado. Nosotros somos un hospital infantil y su fundación. La intencionalidad que le damos es una combinación sobre los resultados de los servicios otorgados por el hospital y los resultados de los ingresos y alianzas en la procuración de fondos. Quisiera saber su opinión sobre esto. A ver, esa no la entendí muy bien, no sé si la puedo tomar la palabra. Por lo que entiendo, o sea, tienes un hospital que es el que da los servicios, tienes una de estas fundaciones organizaciones que hay muchas que apoyan al hospital consiguiendo los recursos, ¿no? Exacto. Eso es lo que yo entendería en principio. Y luego lo que informas es lo que obtuviste de recursos contra los resultados del hospital. Exacto. Ok. Bueno, ahí creo que no conozco el caso en particular, pero en general lo que yo supongo es que, lo que podría suponer es que tú estás obteniendo recursos para que ese hospital funcione de mejor manera y entonces los resultados operativos de la fundación, en este caso, no son de ella, sino del hospital. Entonces, sí es válido hacerlo, pero habría que hacer una aclaración, o sea, habría que distinguir, digamos que es un hospital público, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese hospital seguramente tiene un presupuesto y tiene una serie de cosas. Los recursos que le traiga la fundación van a complementar eso. Lo único que habría que tener cuidado es que no parezca que si el hospital, no sé, trató a 30 niños con cáncer, que las aportaciones permitieron eso de manera directa, sino en algún lado hay que aclarar que ese resultado del hospital se consigue con esta aportación, pero con otras cosas también. O sea, la transparencia es bien fácil cuando pensamos así como de manera infantil, el que nada más es como hay que decir la verdad, ¿no? O sea, tal cual es, y creo que eso sería una buena práctica. Creo que en otras ocasiones este tipo de instituciones buscan recursos para un programa específico, por ejemplo, dentro de un hospital, ¿no? Entonces, ahí sí es un poco diferente, porque entonces sí puedes informar que de manera directa esos recursos te dan estos resultados. O sea, eso es el punto, es la relación entre recursos y resultados, que quede bien clara cómo es. Y con eso creo que no habría problema. Aunque también en otro sentido, en algún punto habría que aclarar, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, hay
Por ejemplo, incluso de los nombres de las organizaciones, voy a inventar uno así de, ¿no? Fundación para el Apoyo del Hospital Civil de Guadalajara, que sí hay una, pero no me acuerdo exactamente si se llama así, ¿no? O sea, bueno, que en algún momento le dejemos claro a la gente que una cosa es el Hospital Civil de Guadalajara y otra la fundación, o sea, no son lo mismo. Eso también es importante y tiene que estar en otra parte distinto a lo de los recursos. Muy bien, Ricardo. Tenemos una más, pero creo que ya mejor que te contacten porque es sobre el número máximo de páginas y sobre si la visión debería de integrarse al informe anual. Entonces, bueno, igual las puedes responder rapidísimo. Sí, primero la de la visión, si depende cómo tú lo consideres. Si no tienes otro documento que sea más accesible a la mayor parte de la gente con tu visión, aprovecha y ponla. La visión normalmente es chiquita. Como ya vas a poner la misión, pues yo te recomendaría que vaya, ponla, o sea, no hay problema. Del número máximo de páginas, eso ya es otra cosa, o sea, depende, como les decía, de lo que tú quieras hacer con tu informe, pero trata de que, o sea, la recomendación es, tienes que decir todo lo que tienes que decir, no más, no menos, pero eso depende de lo que tú quieras transmitir con tu informe. Si es puro informe, te digo, sales en 4 cuartillas probablemente. Si quieres sumarle objetivos y utilizarlo como herramienta para otras cosas, irá creciendo. Lo que sí les recomiendo es pensar en qué tanto leemos. Yo de verdad estoy en contra de esta onda de que la gente no lee y estoy más en contra de que además lo que hagamos sobre eso no sea promover que la gente lea, sino ayudarlos a que sigan sin leer. Me parece lamentable y triste de alguien que pues, la verdad es que sí le gusta leer. Pero pero en otro sentido también tenemos que ser conscientes que pues, si la gente no lee mucho, ¿cuánto leeríamos nosotros sobre una organización? ¿Les gusta 24 páginas? 24 páginas es más o menos un cuentito medio largo en términos de literatura normal. Piensen que los contenidos no pasen de algo así. Y no cuenten las listas como contenido. Se me olvidó decirles algo, porque a la gente le digo, yo publico 14 páginas con una lista, dicen, ay, ¿a poco alguien lo lee? Pues espero que nadie sea tan insensato ni tan ocioso para leer eso. Pues nadie lo lee, o sea, lo que va a buscar si yo entro, y yo soy donante de algún lado, por ejemplo, y entro a la lista de donantes, voy a buscar mi nombre nada más. Por eso también es importante que esté, porque a mí no me importa que si están los otros 10,000 donantes, a mí lo que me importa es que esté mi nombre. Entonces, para efectos de qué tanto va a aguantar tu lector, eliminen las listas, ese tipo de cosas, y no pasen de, yo les recomendaría que realmente las partes de lectura sean, no sé, a lo mucho esas 24 páginas, y ya creo que es exageración, o sea, ¿no? Si tenemos un contenido de 24 páginas, tenemos espacio para hablar de 1000 cosas, incluyendo historia de la organización y cosas así. Pero como un referente, ¿no? Muy bien, pues creo que con esto podemos terminar. Bélica, ¿sí? Sí, Cris y Ricardo, muchas gracias. Esto es súper breve. Nada más para las organizaciones que todavía están aquí, recordar que que sigo acá pendiente con el tema del seguimiento de sus acreditaciones. Con muchas de ustedes, justo teníamos pendiente esta parte del informe, entonces, pues recordarles que ahí seguimos pendientes con este indicador. Sí, y que de hecho, pues, es una de las razones por las cuales también le pedimos a Ricardo, ¿no? Porque Correcto. Sabemos que siempre es que hay varias instituciones que les hace falta el informe anual y pues queremos apoyar en este proceso. Así que pueden contactar a Bélica para seguir con su proceso de acreditación. Y bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por estar acá y gracias por aguantar estos 20 minutos de más. A todos los que sí se quedaron. De todas maneras, el webinario queda grabado y va a estar disponible en poco tiempo en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y recuerden que para la próxima semana tenemos el foro para miembros del CEMEFI, que es desde hoy en 8 y va a ser
El tema es sobre el papel del consejo directivo en época de crisis y de contingencia, no solamente en una contingencia como la que estamos viviendo ahora, sino en épocas de crisis institucionales, ¿no? ¿Cuál es el papel? Ya tenemos a varias personas de representantes de organizaciones que forman parte de consejos y patronatos de instituciones reconocidas en México, así que va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos y seguiremos en comunicación. Gracias, Ricardo. Gracias, Yola. Gracias, Ricardo. Bélica. No, gracias a todos por la organización, a Cristina, Bélica, a Yolanda, y gracias a todos por su atención. Yo estoy a sus órdenes y también les agradezco haberse quedado más tiempo. Yo igualmente pues, me pongo a sus órdenes para las dudas que tengan en los datos de contacto que ya les dejé. Gracias a todos. Gracias.